Bendecimos el nombre del Señor porque en esta vigilia Él nos ha llenado de su presencia. Ha sido una noche extraordinaria y la llenura del Espíritu ha sido maravillosa. Gracias al Señor por esto. Y bueno, así vamos a meditar un tiempo corto, ¿verdad? Vamos a ver si hemos estado en las últimas dos vigilias, hemos estado hablando del fruto de la tierra dará su fruto. Hemos estado, basamos este estudio en el Salmo 67:6, donde dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Esta palabra dio origen a este estudio que llevamos ya 3 semanas, creo que va a abarcar 4 semanas, va a abarcar, no 4 semanas, 4 vigilias va a abarcar, porque hemos recibido la promesa de Dios que la tierra va a dar su fruto, esa tierra maravillosa que es nuestra herencia, porque Él ha declarado que nos bendecirá. Esa es la promesa del Señor, es el favor de Dios que tiene para nosotros y creemos en esa palabra. Y entonces hablábamos del principio de la importancia de la tierra, ¿verdad? Y que Dios ya dijo que la tierra daría su fruto. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué necesita la tierra para dar el fruto? Y cuando hablábamos de tierra, la escritura habla de tierra, habla de herencia, ¿verdad? Y cuando habla de herencia, pues habla de descendencia, ¿verdad? Habla de hijos, ¿verdad? El Señor dice que el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y empezamos a hablar de la importancia que desde Génesis la palabra dice que la tierra tiene que producir seres vivientes, tiene que producir aún hierba pero con semilla, porque el propósito de Dios es que la tierra produzca y se reproduzca. Y hablábamos de la importancia de la preparación de la tierra para que haya un fruto según la ordenanza de Dios, según la voluntad de Dios. Hay que preparar la tierra, ¿verdad? Hablábamos que hay que ponerla en orden, hay que trabajarla como el labrador lo tiene que hacer, ¿verdad? Hablábamos de limpiar la tierra, de quitar la maleza, de allanar el terreno, de abonar esa tierra, de enriquecerla. Y hablamos de cada uno de los aspectos de lo que es preparar la tierra antes de sembrar la semilla. Porque una tierra no puede dar fruto si antes no se siembra una semilla. Y entonces empezamos a ver lo que hablan los evangelios sobre la parábola del sembrador. Y nos enfocamos aquí, empezamos porque la palabra del Señor dice, basándonos en Lucas capítulo 8, dice 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una cayó junto al camino y fue hollada y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Y hemos estado hablando, nos enfocamos la primera vigilia, nos enfocamos, ¿verdad? En lo que es la semilla que cayó junto al camino, ¿verdad? Y la importancia de sembrar la semilla. La palabra dice que el sembrador es el que siembra la semilla. Y si nosotros estamos hablando de que nuestra herencia son nuestros hijos, nuestra descendencia o los que Dios traiga a nosotros, ¿verdad? Los que nos rodean,
tenemos que sembrar la semilla, ¿verdad? Sembrar la semilla es nuestra labor, porque dice la palabra que el que siembra la semilla, ese es el sembrador. Y el Señor habla de instrucción, habla de disciplina, habla de corrección, ¿verdad? Pero hablábamos en la primera vigilia de la semilla que cayó junto al camino. Y esa, lamentablemente, según la palabra, según Jesucristo, dice que esa cayó junto al camino y fue pisoteada, ¿verdad? Y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Pero también ahí en la misma palabra da la explicación de esta semilla y dice en Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la semilla, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor habla de que es Satán, y cuando la parábola dice, las aves del cielo la comen, luego el Señor compara que es Satán, el que es figura de las aves del cielo que se comen la palabra, porque él es el que quita y roba la palabra del corazón de donde cayó la semilla. Y enfatizábamos el hecho de que siempre nosotros hemos estado hablando siempre de las familias, porque siempre digo, a veces se habla de la iglesia, pero la iglesia está conformada por familias. Y si nuestras familias son saneadas, nuestras familias dan fruto, la tierra donde estamos da fruto, pues la iglesia de Dios va a ser sanada también y va a dar ese fruto, porque la iglesia empieza en la casa. Y entonces hablábamos de que Satanás es figura de las aves del cielo. Y cuando hablamos de Satanás, las escrituras si las escrituras hablan de que Satán es el oponente o opositor, es el archienemigo de lo bueno, es el adversario. Y este Satanás involucra, a veces nosotros o siempre hemos visto que cuando se dice Satán se habla de Lucifer. Pero Satanás, yo escuchaba un mensaje del hermano Otoniel Río Paredes. Él decía que Satanás es como el imperio de Lucifer, ¿verdad? Aún muchos, ¿cómo se le dice? Muchas potestades, muchos gobernadores se les llaman Satán, porque todos ellos conforman el imperio satánico, ¿verdad? Y todos ellos son un Satán, ¿verdad? Pero no quiero meterme a eso. Lo que yo quiero enfatizar es que más adelante vamos a ver que como las aves del cielo son las potestades, los principados, ¿verdad? Que son todos los que conforman el mundo satánico, ¿verdad? Que todos y cada uno de ellos son opositores, son adversarios, ¿verdad? Y obviamente el Señor también enfatiza que Lucifer es también el adversario, ¿verdad? Satanás. Entonces, la idea aquí es que hay una fuerza de las tinieblas que está contra aquellos que están, aquella semilla que cayó junto al camino. Bueno, solo quería recapitular un poquito, pero vemos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas de la semilla junto al camino. Produce portillos para que la serpiente entre. Vemos semilla que produce ceguera espiritual para la tierra, ¿verdad? Y produce mucha muerte, produce mendigos. Y esto hablamos de que se ha levantado una generación de semilla que fue sembrada junto al camino. Y hay mucha generación de jóvenes donde muchos están vacunados contra el evangelio porque los padres, incluyendo padres naturales, padres genéticamente y padres espirituales, sembraron mal la semilla y cayó junto al camino. Y vemos que se levantó una generación más incrédula que la generación de los padres, ¿verdad?
Entonces estábamos viendo esto que produce, porque como esa palabra fue pisoteada, porque fue una palabra que se prostituyó, fue una semilla que se predicó, mas no se vivió. Entonces fue pisoteada, produjo mendigos, produjo muerte, produjo que la serpiente entrara, mordiera e hiciera caer. Todo esto representan aquellos que cayeron junto al camino. Y aquí hablábamos de las aves del cielo, son las potestades de los aires, que el Señor lo compara, son los espíritus adversarios. Y empezamos a hablar que estos espíritus adversarios son aves de rapiña, ¿verdad? Que vienen y tratan que se comen la semilla que ha sido pisoteada. Esa semilla que tal vez llegó a la mente pero no bajó al corazón. Hablábamos que estas aves andan detrás de lo que se pone en el altar, en nuestros altares. Son nuestros hijos, nuestros descendientes, los nuestros que traemos al altar. Las aves del cielo andan buscando quererse comer también el sacrificio de lo que nosotros ponemos en el altar. Las aves del cielo también buscan a los necios para comerse la semilla y también atacan a aquellos que son faltos de entendimiento. ¿Por qué? Porque la semilla no bajó al corazón. Incluso también hablábamos que las aves del cielo les son entregadas a los malvados. A ellas Dios les entrega los malvados para que sean devorados. Y entre esos malvados vimos a los murmuradores, vimos a aquellos que no tienen raíces ni cimientos. Si se dan cuenta, estos son claramente aquellos que fueron sembrados junto al camino, se volvieron murmuradores, se volvieron sin raíces, sin cimientos, ¿verdad? Y muchos de ellos murieron y las aves del cielo vinieron a devorar. Luego la segunda vigilia empezamos a ver la semilla que cayó sobre pedregales, sobre piedra, ¿verdad? Y esa dice que nació, se secó porque no tenía humedad. Y empezamos a hablar de lo que pasaba cuando se siembra en un suelo pedregoso, ¿verdad? Que dice que un suelo pedregoso limita el crecimiento natural de las plantas al mismo tiempo que dificultan su obtención de alimentos y se producen deformaciones en los tallos porque no tienen suficiente humedad. Nacen, pero por la falta de humedad, sus tallos son deformados y las raíces también llegan a podrirse, ¿verdad? Y hablábamos que cuando la palabra del Señor habla de piedra, está hablando de figura de idolatría, religiosidad. La idolatría es la falta de la verdadera revelación de Jesucristo. Y empezamos a hablar también de los síntomas de la idolatría, que los síntomas de la idolatría corresponden a aquella semilla que nació en las personas de que estaban en pedregales, ¿verdad? Semilla que cayó sobre piedra, o sea, cayó en corazones rebeldes, un corazón que evidenció idolatría en el corazón. Y peligroso porque imagínense estar nosotros produciendo en nuestra tierra semilla en pedregales, semilla donde una herencia, una tierra, unos hijos o una descendencia incrédula, una descendencia sorda, ciega, llena de rebelión, falta de discernimiento, una generación insensible, gente estancada que no avanza. Y si usted se da cuenta, aquí vemos los síntomas de la idolatría, se da mucho ahorita en la iglesia. Estamos viendo una generación que se levantó, una generación cuya semilla cayó sobre piedra, que produjo incredulidad. Vemos una generación, no solamente mucha generación de hijos de cristianos, hijos de líderes, sino también una congregación, un pueblo de Dios lleno de incredulidad, lleno de ceguera, lleno de sordera. Esto es lo que ha producido la tierra que cayó, la semilla, perdón, que cayó
en Pedregales: incredulidad, ceguera, sordera, rebelión, falta de discernimiento. Vemos insensibilidad en el pueblo de Dios, estancamiento en el pueblo de Dios y gente que no confiesa el nombre de Jesús. Vemos una generación que habla de principios, habla de valores, pero no habla de que son principios que fueron basados en las Escrituras y que Jesús lo habló. Hablamos esta generación se habla de que hay que hacer el bien, que de la regla de oro, pero ninguno dice Jesús lo dijo. Cuando no confesamos a Jesús es una evidencia de esto. Y por eso hablamos de esto, que la piedra era usada como altar también para sacrificios de ídolos. Y empezamos a ver cómo Jeroboam, un hombre de Jerusalén que fue llamado a ser rey, mató sobre una piedra a 70 varones que eran sus hermanos, ¿verdad? Terrible, porque la piedra trae esa rebelión terrible. La semilla que cae en Pedregales produce una rebelión terrible y trata de matar la herencia, porque Jeroboam lo que hizo fue matar a todos los descendientes, aquellos que eran hermanos de él, que podían heredar. Entonces mató toda la descendencia real. Y eso es lo que hace la piedra, la idolatría, matar la esencia de la herencia. Y empezamos a ver que la piedra evita que fluya el agua del pozo. Las piedras eran usadas para tapar los pozos. Muchos enemigos en la antigüedad agarraban piedras y tapaban los pozos para evitar que hubiera producción, hubiera fruto, hubiera cosecha, hubiera falta de agua, había hambre. Entonces la piedra evita esto también. Entonces, cuando la semilla cae en Pedregales, evita que haya un fluir del agua de Dios, del río de Dios, del río del Espíritu de Dios. Por eso hemos visto una generación con falta del fluir del Espíritu de Dios. Hay una generación que no conoce el fluir del Espíritu, la llenura del Espíritu. Hay una generación que se ha levantado necesitada. Pero la importancia de conocer esta palabra es que nos permite que nosotros empecemos a decirle al Señor que la semilla que nosotros sembremos caiga en buena tierra, y a orar para que la generación que está ahorita y aún la que viene sea llena. Es la generación del Espíritu Santo, y por eso tenemos que orar porque esta tierra del fruto, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque más que nunca siempre hablamos de esto, porque es un peligro tan inminente, es un peligro del que estamos siendo bombardeados. Nuestra generación, la generación del Espíritu Santo, es la generación que está siendo bombardeada para que no fluya el río de Dios en ellos. Por eso ha venido la incredulidad, para que ellos no crean, porque el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces las tinieblas están trabajando para que la generación del Espíritu Santo no crea en Jesucristo, y así evitar el fluir del Espíritu de Dios. Entonces hablábamos de esto, pero quiero entrar al tema de hoy, que es la tercera. Bueno, solo quiero enfatizar aquí que la palabra del Señor dice que como no tenían raíz, ¿verdad? Lo que cayó en Pedregales se secaron, y dice: no tenían raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que cayeron en Pedregales, no tienen raíz, por tanto no pueden permanecer, y eso es un peligro. Es un peligro, y tenemos que clamar al Señor y empezar a tirar la semilla. Nosotros somos la generación, nosotros adultos somos la generación llamada a seguir sembrando la semilla y
y preparar esa tierra para que caiga en buena tierra, que no caiga en pedregales, porque la próxima generación, esta generación tiene que permanecer. Porque dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Eso no queremos nosotros para nuestra tierra, para la herencia de Dios. Pero el Señor dice que el pacto nos mantendrá con raíz sana para que permanezcamos. Dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Por eso tenemos que clamar al Señor para que nuestras generaciones, nuestros hijos, la generación que se está levantando de la iglesia, sea una generación de pacto, sea una generación que se meta al pacto, que coma la carne y beba la sangre, para que permanezca en el Señor. Y si permanece, dice el Señor, dará fruto. Proverbios 12:12 dice, mas la raíz de los justos dará fruto. Y eso es lo que nosotros queremos, que den fruto, la raíz de los nuestros dé fruto, ¿verdad? Y el Señor, ahí en Juan 15 hablamos de la importancia de permanecer en el Señor. El que en mí permanece lleva mucho fruto. Necesitamos que nuestra herencia fructifique. También el permanecer nos garantiza, miren, oraciones respondidas. Ahí en el Evangelio de Juan habla del Señor de todo esto. Pero hoy vamos a hablar de la semilla que cayó entre espinos. Lucas 8:7, otra parte, cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La ahogaron. Y vea hoy lo que dice. Ahogar es sofocar. Dice sofocar mediante ahogo o por crecer más. Ahogar es estrangular. También ahogar es producir, dice, exceso de calor, una sensación de ahogo o dificultad para respirar. También es apagar y dominar. Y esto es bien peligroso, porque cuando la semilla cae entre espinos, la semilla nace, pero también los espinos crecen al mismo tiempo y la ahogan. La ahogan porque dice aquí que se produce por dos cosas. Puede ser por varias cosas, mejor dicho. Se ahoga o se sofoca porque creció más que la semilla, ¿verdad? Los espinos crecen más que la semilla, o por el exceso de calor, o porque los estrangulen, porque crezcan en medio de la semilla, ¿verdad? Y los envuelvan la semilla. Entonces estrangulan la plantita que da la semilla. Y esto es bien tremendo, porque una de las cosas que el Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ve la importancia, Juan el Bautista entendía la importancia de que la semilla de Jesús creciera en Él y Él disminuya. Él tenía que disminuir. Y esto, cuando las espinas crecen más que la semilla, la plantita que germina, la ahoga, la estrangula, ¿verdad? O le quita, la apaga. Miren lo que están haciendo los espinos. Apagan y dominan. Pero el Señor quiere, mire esto, dice, a raíz, y esto viene a raíz de muchas veces de desobediencia. Isaías 5:6 dice, haré que quede desierta, hablando de la tierra. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ellos. Cuando la semilla se sembró entre espinos, ¿verdad? Entre espinos, hubo una desobediencia de parte del sembrador. Un sembrador sabe y entiende que para que una semilla germine no tiene que caer entre espinos. Entonces, cuando un sembrador siembra o cae la semilla,
permite que la semilla caiga en medio de espinos, está acarreando desobediencia. Y cuando eso pasa, dice, haré que quede desierta. Desierta. Y es que cuando hablamos que la semilla cayó entre espinos, es cuando nosotros sembramos la palabra, pero sabemos que se va a levantar, sabemos que si cae la semilla entre espinos, van a levantarse situaciones que son espinos, que el Señor explica más adelante, que dice que son las ansiedades de este mundo, los deseos de este mundo, y todas esas cosas van a traer ahogo a la semilla. Pero cuando se siembra la semilla y no se tiene ese cuidado de quitar las espinas para que la plantita respire, para que la plantita crezca bien, entonces aquí vemos que el problema es del sembrador. Tenemos que orar al Señor para que ser sembradores que verdaderamente sepan que primero preparar la tierra y segundo, si la semilla cae en medio de espinos, tener el cuidado de que quitar esas espinas. ¿Por qué digo esto? Van a haber situaciones, poniendo un ejemplo, si nosotros sembramos la palabra en nuestros hijos, seguro en la vida van a levantarse ansiedades, dificultades, necesidades, angustias. Y entonces, como sembradores de esa semilla, tenemos que tomar el cuidado de hacer que esa semilla pueda respirar aún. Que podemos quitar espinos, pero también podemos hacer el espacio para que ellos puedan crecer. Esa semilla, la palabra pueda crecer. ¿Cómo? Tomando cuidado de nuestra herencia. Por ejemplo, sembramos la semilla y a veces nosotros decimos, sabes, hijo, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Pero muchas veces vemos que tal vez no se ve la provisión. ¿Y qué se hace? Nos vamos a quedar quietos en el momento que ellos vean que no hay provisión. Nosotros sembramos la semilla de que Dios va a proveer, que Dios es mi proveedor, pero ellos ven que no hay provisión. Ellos ven que no se está produciendo esa palabra, que esa semilla, esa palabra como que no está dando el fruto que ellos pueden ver. Ahí es donde se levantan los espinos. Nuestro papel es hablar, es crear fe en ellos, es crear fe, como dice la palabra, que aunque no hayan vacas con los corrales, aunque yo no vea todavía, sé que mi Redentor, yo creo que Él va a levantarme, yo creo que el Señor es mi proveedor y tal vez ahorita no venga en el momento que yo quiero, pero la palabra es clara y la palabra es verdad y la palabra se cumplirá. Ese es el papel de ir quitando los espinos. Pero miren qué tremendo, porque si no, dice, haré que se quede desierta y crecerán cardos y espinos y aún las nubes mandaré que no se derramen. Cuando no hay un cuidado de la siembra, de la semilla, aún el Señor se indigna y dice, mandaré a las nubes que no derramen lluvia. Está diciendo el Señor, no voy a permitir que el río del Espíritu caiga sobre ustedes. La lluvia tardía, se retrasa la lluvia tardía. Estamos esperando esta lluvia tardía, pero puede ser que esta lluvia se haya retrasado porque los sembradores no tuvieron el cuidado de sembrar la semilla en buena tierra. Y el Señor permitió que crecieran los espinos y el cardo y los espinos y mandó que todavía la lluvia tardía no se derrame. Y por eso es nuestra necesidad de que sembremos la semilla en buena tierra, que tomemos cuidado de sembrar esa semilla donde corresponde. Porque dice la palabra Isaías 29:19, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres, bueno, aquí los humildes crecerán en alegría. Eso es lo que el Señor quiere, un corazones. El sembrador tiene que tener un corazón humilde para que pueda hacer crecer
esa semilla que el Señor quiere. Isaías 34:13 dice, en sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces, dice, de los avestruces. Otra versión dice, los espinos invadirán sus palacios y las ortigas y las zarzas sus fortalezas. Se volverá guarida de chacales y nido de avestruces. Y esto me llama la atención. Esta frase dice, las ortigas y las zarzas invadirán sus fortalezas. Qué tremendo es cuando las espinas vienen y atacan las fortalezas. Se quita toda la fortaleza, las espinas vienen a quitar las fortalezas. Y lo terrible es que dice, se volverá guarida de chacales y nido de avestruces. Nido de avestruces. Los cardos y espinos son figura de aquello de que punza y perfora. Usted no se da cuenta cómo cuando se levantan situaciones, cuando se levantan ansiedades, más adelante vamos a ver cómo dice, preocuparnos por lo que hay de comer, por lo que debemos de comer, por lo que debemos de beber, por lo que debemos de vestir. Son ansiedades que vienen a nuestra vida, vienen a perforar. ¿Cuántas veces nosotros estamos con espinas en nuestro corazón y en nuestra vida? Estamos pasando tiempos de espinas donde la palabra aún en nosotros puede estar siendo ahogada. Porque estas situaciones vienen y perforan. No tener para pagar un alquiler, no tener para pagar colegiaturas, no tener un trabajo. Esas son espinas que vienen a perforar el alma y el espíritu y ahogan la palabra que ha sido implantada en nuestro corazón. Nosotros como sembradores, imagínense la tierra, la herencia de nuestros hijos, las generaciones que se están levantando, cuánto más. Y ahí es donde las fortalezas ceden, las fortalezas son derribadas si no se tiene cuidado. Porque entonces las espinas empiezan a perforar y a punzar de tal manera que la fe empieza a menguar. Recordemos que la fe es la fortaleza más grande que tenemos, pero la fe empieza a faltar. Y allí entonces entran los chacales y entran se vuelve el nido de avestruces. Y yo estaba viendo esto de los chacales. Dice que es un monstruo, que aquí se traduce como chacal, pero también puede traducirse como monstruo marino. Es un monstruo, es una serpiente. Dice que puede ser traducido como serpiente, como culebra, como dragón, como monstruo marino. Terrible, porque si vemos todos estos conceptos de lo que es un chacal, como se traduce en la Reina Valera, chacales, vemos que son sinónimos de las tinieblas, de las potestades de las tinieblas. La culebra es símbolo de las tinieblas, el dragón, los monstruos, la serpiente, todo eso son enemigos de las tinieblas y ellos vienen a perforar. Esos son los dardos de fuego del enemigo que vienen a querer disminuir nuestra fe, vienen a atacar nuestro corazón. Por eso el escudo de la fe, qué importante que nosotros lo mantengamos porque es nuestra fortaleza. Pero el problema es cuando los espinos y los cardos empiezan a perforar nuestra fe. Y miren, dice, yo estaba leyendo que los chacales, dice que están activos durante el crepúsculo. Miren qué tremendo. Usted no se ha dado cuenta que muchas personas lo han dicho, y creo que más de alguna vez tal vez usted lo ha experimentado, que cuando se tiene problemas, cuando hay espinos que nos vienen a ahogar, se activan más a la tarde, por la tarde cuando va cayendo la noche, y también al amanecer, en la madrugada. Dice que el crepúsculo es cuando el cielo se pone, cuando está entre el día y la noche, ¿verdad? Cuando está cayendo la tarde y cuando está amaneciendo. A eso se le llama crepúsculo.
Y ahí en ese tiempo es donde los chacales están más activos en el crepúsculo. Por eso es que en el pueblo de Israel hay un tiempo para orar, que ellos oran 3 veces, oran a las 6 o antes de las 6 en la última vigilia, ¿verdad? Al mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque son tiempos donde los chacales están activos y es un tiempo que nosotros también tenemos que activar nuestra fe para evitar que los chacales vengan a devorar. Los chacales son predadores que comen cualquier cosa, son carroñeros, ¿verdad? Carroñeros y son omnívoros, ¿verdad? Y terrible porque vienen a marcar su territorio. Marcan con su orina y con sus heces, marcan, traen inmundicia, traen suciedad. Eso es lo que provocan los chacales, vienen a traer inmundicia. Después que los espinos vienen y punzan y perforan, los chacales agarran el lugar. Si no se tiene cuidado, vienen los chacales y agarran ese territorio y se vuelve su guarida. Imagínense nuestra tierra, nuestra herencia, siendo guarida de chacales. Póngase a pensar espiritualmente, no lo veamos literal. Espiritualmente, chacales que se metan a nuestras familias, a querer devorar a nuestros hijos, marcando su territorio en nuestra herencia, trayendo inmundicia. Terrible, o sea, no podemos. Tenemos que abrir nuestros ojos y no permitir que los espinos y los cardos vengan a punzar de tal manera que ahoguen la semilla de la palabra en nosotros y no digamos en los nuestros, que son nuestra semilla. Y cuando habla de avestruces, porque dice que se va a volver nido de avestruces, ¿verdad? O dice, o patio para los pollos de las avestruces, dice la otra versión. Y esta palabra avestruz dice que sí, viene de la raíz prestar atención, pero mejor dicho, dar oídos a las tinieblas. Dice que estos son, estaba leyendo que dice que las avestruces, malos machos, sueltan un sonido que es tan agudo que es ensordecedor. Y esto es prestar oídos, porque las avestruces representan también otro tipo de Satán, otro tipo de adversario que viene a entorpecer los oídos para no escuchar la palabra. Quitan el prestar atención a la semilla, vienen a entorpecer. Ese aullido de las avestruces vienen a entorpecer, a quitar la atención que deberíamos de darle a la semilla. Y ya van a ver por qué. Dice Lamentaciones 4:3, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros, pero la hija de mi pueblo, dice, es cruel como las avestruces en el desierto. Digo yo, me empecé a leer en Lamentaciones esto. Pero, ¿por qué compara que los chacales sí dan de comer a sus hijos y por qué el avestruz no? Y en Job está la respuesta. Job 39:13 dice, puedes confiar en él para que acarree tu grano y lo junte en el lugar donde tríes. Aquí, 14. El avestruz bate alegre sus alas, pero su plumaje no es como el de la cigüeña. Pone sus huevos en la tierra, los deja empollar en la tierra sin que le importe aplastarlo con sus patas o que las bestias salvajes los pisoteen. Maltratan a sus polluelos como si no fueran suyos y no le importa haber trabajado en vano, pues Dios no le dio sabiduría ni le impartió su porción de buen juicio. Vean esto, qué tremendo esto. No sé si ustedes pueden imaginar esto de la avestruz.
en la sociedad que estamos viviendo. ¿Cuánto padre de familia, cuántos padres naturales, padres espirituales hacen esto que hace el avestruz? Esta potestad, este adversario que simboliza la avestruz, primero viene a ensordecer los oídos para quitar la atención de donde deberíamos de poner la atención, que es la tierra, que es la semilla. ¿Y qué produce? ¿Qué produce en los padres, en el que siembra la semilla? Una dice falta de entendimiento, falta de sabiduría y buen juicio. ¿Y qué produce? Dice que haya un descuido total por la herencia. Descuido total por la semilla. Por eso le decía, si el sembrador no presta atención dónde cayó la semilla y deja que los espinos la ahoguen, van a matar y va a destruir completamente esa semilla. Y viene a ser como la avestruz. Pone sus huevos, dice, los deja empollar en la tierra y sin que le importe aplastarlos con sus patas, o que las bestias lo hacen. Ponen sus huevos y no les importa qué pase con esos huevos. Imagínense, es lo mismo lo que está haciendo el sembrador. Qué terrible, porque esto produce. Miren cómo viene esto, la desobediencia de no saber dónde se siembra, el descuido que trae, y nos volvemos, cuando un sembrador siembra semilla y no toma cuidado de esa siembra, viene a ser como el avestruz. Y esto es terrible, terrible. Dice que la avestruz, aquí está, las crías del avestruz lanzan un grito, dice, estridente, aunque es característicos como los silbidos, dice, ¿verdad? Y dice que sus patas son sus armas. Por eso con las patas, habla ahí Job, que con sus patas destruyen a sus huevos, no importa pisotearlos. Terrible. Mire, Lucas 8:11 dice, esta pues es la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, placeres de la vida, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o mejor dicho, no lleva fruto. ¿Cuál es el afán de este adversario, como los chacales y como las avestruces? Destruir la semilla para que no lleve fruto, ahogar la semilla. Estaba leyendo un poco y dice, la palabra afán viene del griego merimna, que significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente. Miren, se les hace conocido lo que hace el avestruz, ¿verdad? Distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. A veces se usa la palabra para un cuidado o una preocupación sana y útil. Pero mire cómo dice, pero también se usa para una preocupación y cuidados nocivos y dañinos que se llaman afán. Hay al menos 6 razones por las cuales nunca debemos estar ansiosos. Primero, la ansiedad es desobediencia. Filipenses 4:6, que dice, por nada, creo, no estoy mal, por nada estéis afanosos, ¿verdad? 4:6, vamos a leerlo. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. La ansiedad es desobediencia, porque la palabra del Señor dice que no estemos afanosos ni ansiosos. Entonces la ansiedad es desobediencia. La ansiedad también es incredulidad. Mateo 6:25. 6:25 dice, vamos a leerlo, 6:25,
Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, dice, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La ansiedad es incredulidad porque no creemos que Dios es nuestro proveedor. Cuando entramos en ansiedad, en afán, en ese afán, estamos siendo desobedientes, estamos siendo incrédulos. Aún dice que puede ser una forma de ateísmo, porque el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios que pueda manejar mis problemas y tener cuidado de mi vida y de mi futuro. No hay Dios que venga a trabajar por mí y me mande el dinero. Yo veo que no hay Dios que me provea un trabajo. Ya llevo tanto tiempo buscando trabajo y no me da un trabajo. No hay Dios porque mi hijo está enfermo o mi hijo murió. Entonces el afán es una forma de ateísmo. Por eso nosotros no debemos de entrar en ansiedad. Esas son las espinas, no permitir, mejor dicho, no permitir la ansiedad. La ansiedad puede causar hasta problemas físicos. Se ha evidenciado que produce úlceras estomacales y otros problemas físicos que a menudo son el resultado de la preocupación y la ansiedad, que son innecesarias. El afán no es solo espiritualmente poco saludable, sino también físicamente dañino. También la ansiedad es ilógica, dice, no tiene sentido. El afán no tiene sentido porque dice aquí que por nada estemos afanosos. No podemos añadir a nuestra estatura, no podemos nosotros verdaderamente, dice aquí, ¿quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Entonces puede ser hasta ilógica, porque por más que nos preocupemos las cosas, alguien decía, no te preocupes, mejor ocúpate, haz lo que tengas que hacer, pero no entrar en ansiedad. Y este es un ejemplo también de lo que es, unos pocos ejemplos de lo que puede hacer la ansiedad. El Señor quiere que nuestras oraciones sean conocidas delante del Señor. Y alguna de las cosas por las cuales nosotros nos afanamos, o el ser humano se afana, lo encontramos en Mateo 6:31, que dice que nosotros nos afanamos por la comida, ¿verdad? Por la comida. Y eso lo encontramos en Éxodo 16:3, por la comida y por lo que debemos de beber. Imagínense ocuparse de esas cosas. También otro de los afanes de nosotros son el día de mañana. Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán. También dice Mateo 10:19, que no debemos preocuparnos por lo que debemos de hablar cuando tengamos que presentar defensa del Evangelio. También dice que no nos debemos preocupar por los quehaceres, por las cosas cotidianas, ¿verdad? No debemos afanarnos por las cosas diarias. Y muchas cosas de verdad vienen a nuestra vida a querer ahogar la semilla. La semilla, y Cantares 8:7 dice, una de las semillas maravillosas es el amor. Dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y una de las cosas que yo estaba viendo aquí que detienen o ahogan la semilla es la falta de perdón. ¿Recuerdan aquel siervo que no quiso perdonar? Dice que agarró a su consiervo y lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Y esto es terrible porque estas son ansiedades que vienen a nuestros afanes de este siglo. Son los afanes que vamos a comer, que vamos a vestir, que vamos a beber.
afanes sobre la vida. Y esto es importante que nosotros aprendamos primero y luego enseñemos a nuestras generaciones. Hablaba con un médico y dice que una de las situaciones uno de las ansiedades más grandes que sufren los jóvenes es el saber qué va a ser de su vida, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué carrera? Los jóvenes entre los 17 y 20 años pueden entrar en ansiedades como qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, qué va a ser de mi vida, seré un fracasado, sé qué camino escogeré, tendré éxito en mis estudios, en mi trabajo, qué será de mi vida. Es una de las ansiedades que nuestros jóvenes manejan. También la palabra del Señor dice que los espinos no solo son los afanes de este siglo, también es el engaño de las riquezas. Eso viene a ahogar, porque cuando hay dinero, cuando hay bienestar, se pierde la semilla. Porque una de las cosas que decía el espino es cuando crece más que la semilla, entonces ahogan. Entonces, cuando las riquezas son más grandes que la palabra que ha sido implantada, las riquezas vienen a ahogar la semilla. Y también habla de las codicias de otras cosas, placeres de la vida. Todas estas cosas entran y ahogan la palabra, porque cuando la gente está bien, cuando la gente busca los placeres de la vida, no quiere, eso hace que la semilla que ha sido implantada se ahogue. Usted se ha dado cuenta cómo mucha gente ha recibido la palabra, mucha gente ha recibido en su corazón la palabra, pero los placeres de la vida hace que se alejen y que se vuelva infructuosa, que no lleve fruto. Así que tenemos que trabajar, tenemos mucho trabajo como sembradores, tenemos una responsabilidad de parte de Dios para que no permitamos los chacales, para que no empecemos nosotros por ser libres de los afanes del siglo, del engaño de las riquezas. ¿Cuánto pasa que mucho hijo de Dios le pide al Señor un trabajo y luego un trabajo, ese mismo trabajo lo aleja del Señor? Qué tremendo es eso. ¿Cuánta gente le pide al Señor, yo quiero, Señor, tener una carrera universitaria? Y cuando el Señor le da esa carrera universitaria, se olvidan del Señor. No es que tengo mucho trabajo, es que ahora como yo tengo un alto puesto en una empresa, yo no puedo, apenas voy una vez a la iglesia. Si es que fue a la iglesia y si no, se olvidaron completamente y se ahogó y se volvió infructuosa. Tenemos que tomar cuidado. Enseñarle a nuestros hijos. El pastor nos enseña y dice, siempre él dice, mire, dígale a su hijo, ponga a estudiar a sus hijos, que se progresen, que avancen, que se realicen como profesionales, pero que no se olviden. Y esos son los padres, los sembradores de la semilla, los responsables de que las espinas, porque espinas van a haber, situaciones, afanes van a haber posiblemente engaños, pero ahí está el sembrador para quitar las espinas, para evitar que las espinas ahoguen la semilla. Y eso somos responsables. Que nuestros hijos progresen, que nuestros hijos se desarrollen profesionalmente, pero no la semilla, no permitir que la semilla se ahogue y mucho menos que se vuelva infructuosa. Tenemos que clamar al Señor, tenemos que decirle al Señor que seamos buenos sembradores, que oremos para que como padres seamos responsables de sembrar la semilla correctamente y que aunque de repente la semilla cayó entre espinos, pero que tengamos ese cuidado, que van a venir afanes, que van a venir engaños de riquezas, que van a venir placeres. ¿Cuántos de nuestros jóvenes están desviándose porque no quieren tener nada que ver con la santidad? Vemos cuánto joven está dentro de los placeres de la vida, buscando placeres y se olvidan de la semilla que fue implantada. Pero es necesario que tomemos cuidado de esa semilla y que le pidamos al Señor esa misericordia verdaderamente para que que nuestras generaciones
puedan ser librados de las espinas, que la semilla caiga en buena tierra. Y si ha caído en espinos, tengamos responsabilidad de que sean rescatados, que las espinas no vengan a atacar, no permitir los chacales que vienen. Esos son los chacales que atraen los cardos y las espinas. Los chacales, y hablamos de las avestruces, la irresponsabilidad y la insensibilidad de nuestras generaciones. Tenemos que orar para que seamos padres responsables, para que hayan padres responsables, para que los padres espirituales se levanten con la responsabilidad de sembrar la semilla en buena tierra. Así es que la próxima vigilia vamos a hablar de la semilla que cayó en buena tierra, y vamos a hablar también del cuidado que tenemos que tener, porque hay muchas enfermedades que atacan las semillas, atacan las plantitas en diferentes etapas de la plantita. Entonces ya una plantita que cayó en buena tierra, hay que cuidar esa semilla, esa plantita, para que dé fruto, porque el Señor quiere que dé fruto al 30, al 60 y mejor al 100 por uno. Así es que yo espero que esta palabra la edifique usted como me ha edificado a mí, y a todos los que vayan a escuchar. Bueno, si se da la posibilidad de subir el video, voy a, para que sea escuchada. Así es que Dios les bendiga, y hasta la próxima vigilia.